Bueno, 11:15 de la mañana en la República Argentina. Nos vino a visitar Yamil Santoro. Siempre es un placer tenerlo aquí en Radio Sónica, en los estudios, charlar con él. Nos conocemos desde pibe en esto de estar en rol de entrevistado, entrevistador. Y la verdad la verdad que pasan los años, lo escucho, sé que tiene una línea que mantiene a lo largo de los años. Hoy como dirigente de Republicanos Unidos y jefe de campaña de Roberto García Moritán, viene a charlar con nosotros para profundizar esas ideas y darnos su visión de la ciudad y de la Argentina, ¿por qué no? Yamil, gracias por venir, siempre es un placer tenerte aquí en el arranque. Gracias, Maxi, por la invitación. Bueno, pasaron muchos años, desde que uno se conoce, la verdad que pasan los años, pasan mucho los años, uno se va poniendo más grande. Pero creo que es importante esto, ¿no? Conocerse a lo largo de los años y saber que uno mantiene las ideas. Vos sos uno de esos dirigentes que las has mantenido. ¿Qué ves de esos primeros años de tu militancia, de la juventud, a hoy ser jefe de campaña de un tipo tan conocido como Roberto García Moritán y que está muy bien visto por la sociedad porteña en general? Bueno, primero es un honor, ¿no? Digo, que alguien confíe en uno para que lleve adelante su estrategia electoral, su construcción política. Así que eso me honra el equipo que hemos armado en todo este tiempo. Y si bien es cierto que somos jóvenes, ya no tan jóvenes como cuando nos conocimos, ya son 15 años acumulados de experiencia política a cuestas. Entonces se da como un poco esa anomalía de que en comparación a toda la gente con la que quizás me siento en una mesa política o discuto determinados temas, estoy 10, 15 años más joven que el promedio, pero también de alguna manera peino canas en la trayectoria. En la trayectoria. Así que eso está bastante bueno. Y lo lindo es que mantengo el entusiasmo de ese primer amor, de ese primer, digamos, entusiasmo con el cual uno se metió en todo esto, con el filtro de la experiencia. Porque cuando arrancamos con el Partido Liberal Libertario y con todas esas expresiones, te diría como más inocentes, en su abordaje de los problemas y con una capacidad de comprensión de los asuntos mucho más limitada. Hoy tuve la experiencia de trabajar en el Poder Legislativo, de trabajar en el Poder Ejecutivo, como abogado vincularme muchísimo con el Poder Judicial, y a partir de eso te diría que hemos logrado hoy con nuestra praxis política lograr un liberalismo de resultados, ¿no? Poder lograr sostener las ideas, tener los principios en alto, pero al mismo tiempo generar resultados. Resultados que van desde tener el bloque legislativo más eficiente de la legislatura, donde hemos logrado bajar impuestos, achicar regulaciones y de hecho lograr un achicamiento del Estado, y en la gestión propiamente dicha, porque yo estoy como director general del COPE, del Consejo de Planeamiento Estratégico, hemos logrado, entre otras cosas, un ajuste año contra año de arriba del 60% en términos reales del presupuesto. Pero hemos aumentado la productividad del área de manera exponencial. Entonces, no solamente lo hacemos en lugares donde quizás es más fácil mostrarse ideológicamente distinto o con determinados principios, como es en el ámbito legislativo, sino que aparte tenemos casos de éxito de gestión pública, de administración eficiente. Importante eso que estás diciendo, que estás contando, que le estás transmitiendo a los oyentes. ¿Cómo ves, digamos, la elección para la ciudad de Buenos Aires planteada tal cual está hoy? Una interna muy grande que se dio hasta hace algún tiempo en el PRO, propiamente dicho, la interna dentro de Juntos por el Cambio, el PRO con Martín Lustó, ustedes también en el liberalismo con Ricardo López Murphy ahí peleando una interna. No parece haber mucha síntesis, porque también en el peronismo también hay diferentes vertientes. No, a ver, primero me parece que está bueno que haya discusión, que está bueno que haya competencia. Digo, como liberal creo en la competencia como algo virtuoso, siempre y cuando se circunscriba dentro de determinadas reglas y dentro de determinados límites. Empezando quizás por lo que me toca más de cerca, que es la interna en Republicanos Unidos. Nosotros hoy tenemos 2 personas que se han postulado para jefe de gobierno dentro del partido. Por un lado Roberto García Moritán, con quien trabajo, por el otro lado Ricardo López Murphy. Creo que los dos son buenos candidatos, que los dos tienen atributos muy valiosos. Sí creo, por varios motivos, que al partido y al espacio le conviene una representación como la de Roberto. Entre otras cosas, ya yendo al plano externo, por un tema de los riesgos que hay de que Republicanos Unidos equivoque su estrategia.
O sea, toda la información que hoy tenemos disponible es que el PRO no estaría teniendo una victoria holgada en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos de acuerdo con eso. Me parece que uno lo ve. Y casi iría... En la interna con Lustó. En la interna con Lustó. Digo, asumiendo que existan en la interna de Juntos por el Cambio solamente Lustó y un candidato del PRO, sí, sea Quirós, o Vidal sea o Macri. La realidad es que ninguno gana cómodo. Y dependiendo de lo que haga Republicanos Unidos, creo que corremos el riesgo de favorecer, si equivocamos la estrategia, la victoria de los radicales. Y en esa línea, digo, sobran casos, ¿no? Pero el otro día miraba un evento de la UCD en la cancha de River, sí, donde cantaba toda la gente, el que nos salta es radical. Digo, nosotros los liberales siempre hemos tenido como adversario político a los radicales. Pongo el caso de los gansos en Mendoza, donde lo que ponían era un ganso comiéndose un pericote, que un pericote es una rata, que la rata eran los radicales, ¿no? Y en esa línea creo que nuestra tradición política, que siempre ha ido por el lado de la austeridad, por el lado del gasto público responsable y demás, no encuentra tantas coincidencias con los radicales en general. Siempre hay excepciones que son, por supuesto, destacables. Y en esa línea, ante el riesgo de favorecer al PRO o favorecer al radicalismo, si bien ninguno me encanta, en lo personal considero que sería un error darle la ciudad a los radicales. Te lo pregunto desde, porque sé que estuviste en la negociación, hasta donde puedas contar, ¿por qué no se pudo llegar a ese poder de síntesis con la gente de Ricardo? Que obviamente han tenido un buen diálogo, se han incorporado, se han metido, tienen ideas similares respecto a la política. ¿Por qué no se pudo llegar a la síntesis? A ver, en materia programática no nos vamos a engañar, digo, Ricardo, Roberto, yo, digo, en líneas generales pensamos todos. Por eso te lo pregunto. Más o menos parecido. Diría que la diferencia más grande tiene que ver con el modelo de partido o el tipo de partido, o mejor dicho, el esquema de toma de decisiones que creemos que corresponde. Nosotros fundamos, vos sabés que Republicanos Unidos nace de la fusión de 3 partidos, Mejorar, que lo había fundado yo, Recrear, que lo había fundado López Murphy, y Unidos, que lo había fundado distintos economistas como Fausto Potorno, Echevarne y demás. Y 2 de esos 3 partidos creíamos que el gran problema de la política argentina tenía su génesis en el mal funcionamiento de los partidos políticos. De partidos que eran cerrados, que había una cúpula, que había un dueño que ordenaba hacia abajo, y lo que terminaba generando era políticos adictos al jefe o a la cúpula partidaria. Y un poco para romper esa lógica armamos un partido en el cual los afiliados, los ciudadanos, que se acercan y quieren participar, tienen un rol protagónico y que pueden con su voto o con sus postulaciones cambiar el futuro y el rumbo del partido. Y ese es un poco el gran contraste que hoy tenemos con el esquema Ricardo. Nosotros lo que hemos propuesto era que no hubiera listas hacia adentro del partido, ellos trataron de impulsarlas y no lo lograron, que hubiera una competencia interna larga y extensa, ellos quisieron achicar esa competencia para que no hubiera debate, ellos están limitando el ingreso de afiliaciones al partido, para que no podamos, los que tenemos derecho a competir, sumar nuevos. Es como que yo ahora les diga, che, necesito una mano, están dispuestos, les gusta lo que estoy planteando y se afilian. Bueno, hoy esas fichas, a pesar de que el cronograma electoral nos permite sumarlas, ellos por distintas vías, y varias de ellas generalmente tramposas, las están trabando. Entonces, ya empieza a haber un problema, te diría, de paradigmas, donde hay algunos que creen que el fin justifica los medios y que, amparados en el valor que hacen de la figura de Ricardo, están dispuestos a hacer cualquier cosa, y quienes creemos que, sin perjuicio del valor individual de Ricardo, de Roberto, de quien fuera, digo, las leyes deben estar por encima de los hombres. Y el problema que estamos teniendo hoy por hoy, y lo vimos en declaraciones de ayer de Ricardo, y por distintos trascendidos que estamos teniendo, porque en esto todos hablamos con todos, digo, sabemos que Ricardo está yendo a otros partidos buscando la posibilidad de presentarse por fuera de la interna de Republicanos. Y eso, la verdad, que como afiliado es una decepción, porque si vos te afiliás a un espacio y decidís someterte a determinada regla de juego, y después cuando esa regla de juego no te favorece. Y además a 3 días, 4 días, 5 días. Ya de arranque venimos mal. Bueno, por eso. Entonces, la verdad es que, digo, sin perjuicios, y después la justicia provisoriamente los beneficia a ellos, no los beneficia a ellos, si la trampa al corto plazo le sale bien o le sale mal, diría que ya la diferencia pasó a ser ontológica, ¿no? Digo, de concepto.
Y la verdad que en ese esquema... ¿Te decepciona algo, digamos, de 100%. estos años, digamos, de la política, de los 15 años, de la trayectoria, cuando te pasan estas cosas? ¿Hay cosas que te decepcionan, que decís, che, pero ¿cómo puede ser? Mira, vos sabés que yo no soy legislador porteño hoy, porque sacrifiqué mi banca para que Ricardo Lo pudiera sé, ser diputado lo nacional. sé, sí. Con lo cual, no solamente me decepciona, sino que muchas de las cosas que están pasando me llevan a replantearme decisiones que tomé. Y diría que hay pocas cosas peores que a uno le puede pasar que sentirse un boludo con las decisiones que tomó, ¿no? De que uno actúa con determinada vocación o generosidad o vocación constructiva. Honestidad. Sí, Honestidad intelectual. pero ponerle que fuera honestidad intelectual, pero la realidad es que era apostar a algo más grande. Y darte cuenta que del otro lado no hay una correspondencia, ni siquiera en los gestos mínimos como son el respeto de sentarse, dar la cara y decir, De charlarlo. quiero ir por allá, no estoy de acuerdo con esto. Entonces, en esa línea estoy francamente decepcionado. Pero, bueno, me lleva más que nada a una autocrítica personal de por qué confié como confié y por qué aposté como aposté. ¿Por qué tiene que ser Roberto el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Dame 3, 4, 5 lineamientos generales de lo que él podría llegar a cambiar a lo que ves hoy. Bueno, primero, Roberto ha demostrado tener una valentía para plantear discusiones y para enfrentar de frente los temas que hasta ahora yo no he visto en otros políticos, pero además con la vocación de empujarlos hasta el final y lograr los cambios. Digo, nosotros hemos logrado reformar el sistema de BTV, hoy hay mucho menos carga sobre los contribuyentes gracias a eso. Hemos modificado el sistema de grúas, que sabemos que era un tema bastante complejo en la Ciudad de Buenos Aires, y hoy no te pueden llevar el auto por cualquier cosa. Llamamos a las cosas por su nombre en materia del derroche que hay en gasto público, el exceso de impuestos y demás. Con lo cual creo que es un tipo que tiene primero el diagnóstico claro a nivel conceptual, ¿no? Digo, de lo que hay que hacer, y después los huevos para hacerlo. Y esas dos cosas me parecen valiosas. En segundo término, yo creo que es una persona que, a pesar de tener convicciones muy firmes, busca, y esa es una virtud que le reconozco, busca permanentemente al otro, al que piensa distinto, buscar sus porqués, tratar de convencerlo. Entonces es una persona que, sin perder la firmeza, no se maneja atropellando. Claro. Busca la pluralidad. Busca la pluralidad, busca claro, que el acuerdos, diálogo ¿no? enriquezca, acuerdos. Y la verdad que a mí eso me representa mucho, porque digo, vos me conocés, soy una persona... sos una persona de diálogo permanente. Y además de firmeza. Además yo creo que hay algo exacto. que lo distingue, y que es esta situación de que, viste que hoy la comunidad se queja de lo que es un dirigente político y lo que es un empresario o alguien que tuvo que trabajar, digamos, en lo privado. Y creo que él cuenta con esa experiencia, ¿entendés? Entonces, esa experiencia le avala ciertos conceptos que él utiliza ahora desde la política. Mira, ahí me parece un punto súper interesante. Robert, como probablemente muchos sepan, es empresario, tiene emprendimientos gastronómicos, ha trabajado en diversos rubros, y toda esa experiencia lo lleva a ser una persona muy orientada a los resultados, muy orientada a generar cosas y no a el café, la rosca, el chamullo. Exacto. Claro, exacto. Sin perjuicio de esto, Nobleza Obliga también tiene toda esa frescura de alguien que quizás no conoce la interrelación de un montón de elementos, y a veces esa, llamémoslo, frescura que te trae tener una visión externa, que decís, che, ¿y por qué esto es así? Claro. Y muchas veces hay cosas que la inocencia, viste, que vos decís. Claro, La pero ingenuidad. no, o que se normalizan cosas que están mal. Y se normalizan cosas que a veces la política o el sistema político en sentido amplio ya da como regulares. Sí. Y capaz que venga un tipo y te diga, che, ¿y por qué esto lo hacemos así? ¿No lo hacemos así? Que sería más eficiente o más fácil. Y en ese sentido yo creo que él tiene una capacidad, tanto por su personalidad como por esta mirada fresca, de generar disrupción. Entonces, en esa línea yo creo que Robert es una cara muy interesante de la nueva política, de la renovación y demás, pero que no cae en, llamémoslo, la caricaturización de los problemas. Por eso te digo que resulta creíble, Sí. ¿entendés? Y que realmente avanzó tan rápidamente, porque esto es cierto. A ver, cuando él entró, él tenía 35% de nivel de conocimiento. No, Sí. hoy lo conoce, la verdad Sí. que la ciudad, y hasta conoce la oferta y entiende, digamos, por qué quiere llegar a ser jefe de gobierno. Claro. Totalmente. Ya, Digo más, hemos hecho muchas recorridas por el interior y es llamativo inclusive la acogida que tiene. Yo estuve en Goya hace poco, una locura, fue a Tucumán, también espectacular. Entonces, la verdad que es una figura que tiene un potencial enorme. Y si bien hubo propuestas para nacionalizar la campaña, que digo, por supuesto, todavía hay tiempo para
para resolverlo, y vos sabés que yo creo que los liberales debemos tener candidato a presidente propio, candidato a jefe de gobierno propio, candidato a gobernador propio. La verdad es que al corto plazo me parece que lo más prudente es sostener la línea en la que venimos trabajando durante los 2 últimos años, que es que Roberto sea candidato a jefe de gobierno, que es lo que hemos planteado desde el primer día que asumió como legislador. Y en ese marco, ¿cómo ves, digamos, el llegar? Falta menos, pero ¿cómo ves el llegar? ¿A qué te referís con el A que sea jefe de gobierno. Bueno, a ver, todo va a depender de cómo se estructure la oferta electoral. Digo, si hay dispersión o no de candidatos, la verdad que esta decisión reciente del PRO de unificar candidaturas genera una complejidad adicional. Ninguno de los candidatos que presenta el PRO parece ser muy competitivo. En ese sentido, y esta es una apreciación personal, de toda la oferta que hay, a mí Roberto es el que más me gusta. En segundo término Ricardo y después el resto. Sin perjuicio de este riesgo que yo mencionaba de la funcionalidad que puede haber con los radicales, y en eso yo no soy gorila, pero si existiera un análogo de gorila con el radicalismo, serías vos. Estaría más cercano a eso. Pero sin perjuicio de lo anterior, me pone muy feliz que un partido que hemos fundado legalmente hace menos de 2 años, más allá que vos sabés tenga este crecimiento, porque realmente el crecimiento. O sea, que hoy estemos discutiendo cuál de nuestras 2 figuras es candidato a jefe de gobierno, si vamos o no a tener candidato a presidente, si vamos o no. Digo, la verdad me llena de orgullo. Y en estas discusiones que estamos teniendo, más allá de las trampas, más allá de las chicanas, más allá de los tonos, que no comparto con muchos de mis adversarios, creo que son contorsiones de crecimiento, y estoy convencido que si sostenemos la línea y no claudicamos en donde hay que ser firmes, digo, más pronto que tarde este va a ser un gran partido. Yamil, gracias por estar siempre en el arranque en Radio Sónica, y bueno, espero siempre seguir teniendo estas charlas de política en la mañana de la radio. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Yamil Santoro, dirigente de Republicanos Unidos, nos contó por qué Roberto García Moritán tiene que ser el jefe de gobierno de la ciudad.